Nuestro equipo está conformado por Valeria Velázquez, Cristian Anaya, Roberto Ortiz y Fernando Cano. ¿La dependencia de Rusia en el petróleo condiciona su crecimiento y desarrollo? Para la gran mayoría de los países, el desaceleramiento de la economía de China y la continua baja en los precios del petróleo parecen ser un gran inconveniente y una coincidencia desafortunada. Para Rusia es una catástrofe. La moneda rusa y su economía en general se han visto severamente castigados por la baja de los precios en petróleo. Aunado a esto, las sanciones impuestas por Occidente no ayudan a tener un horizonte positivo en los próximos años para Rusia. El Fondo Monetario Internacional pronosticó en julio de 2015 que la economía rusa se contraería un 4.6% este año, más que cualquier otro mercado emergente importante. El crecimiento de Rusia había promediado 7% de 1999 a 2008, debido en gran parte a los altos precios del petróleo y del gas natural. El colapso del petróleo ha puesto de manifiesto profundas grietas en los cimientos económicos de Rusia. La caída de la productividad, una reducción de la fuerza de trabajo, las industrias poco competitivas y las empresas adoptadas por un Estado cleptocrático que pretende simular una economía capitalista. En este trabajo nos enfocaremos en analizar la influencia de la geografía económica en el crecimiento y desarrollo de la Federación de Rusia. Principalmente, pretendemos confirmar o refutar nuestra hipótesis acerca de esta relación económica con el Estado. Consideramos que si bien Rusia es un país altamente rico en petróleo, el precio del crudo en el mercado internacional condiciona su desarrollo y su crecimiento de manera significativa, lo que convierte en un país altamente dependiente del petróleo y altamente vulnerable a su precio en el mercado. Para poder analizar esta hipótesis, consideramos que es crucial responder 4 preguntas que determinan el rumbo de esta investigación. ¿Es Rusia en verdad tan dependiente del mercado del petróleo que su crecimiento económico y desarrollo dependen de la estabilidad del mercado? ¿La caída del precio del petróleo determinará el futuro de la economía rusa? ¿Qué es realmente importante o influyente para que un Estado tenga crecimiento y desarrollo económico? ¿Y cuáles son los principales desafíos para Rusia desde la perspectiva de la geografía económica? Para poder responder a estas preguntas, consideramos relevante analizar los procesos económicos que el país ha vivido en los últimos 30 años. Primero, debemos entender cómo era la economía soviética y cómo influyeron las reformas de Mikhail Gorbachev en la transición de un modelo de economía comunista a un libre mercado. De esta misma forma, abordaremos el proceso que llevó a consolidar este nuevo modelo económico y cómo lograron el restablecimiento y crecimiento de toda una nación. Esto con el fin de enmarcar esta investigación en un contexto coyuntural. Segundo, para poder desarrollar nuestro análisis, explicaremos la situación actual de Rusia desde su posición geográfica y las afectaciones económicas y políticas que esto conlleva. Abordaremos brevemente cómo es que la anexión de Crimea en el conflicto de Ucrania y la caída del precio del petróleo han repercutido en la economía rusa. Tercero, creemos que es importante comparar la situación de Rusia con México en la balanza comercial, no solo porque los dos son países petroleros y los dos han sido afectados por la baja de petróleo, sino también para analizar similitudes y posibles ganancias para una posible integración económica. La economía soviética y las reformas estructurales. Hasta la década de 1970, el petróleo y el gas no dominaban la economía soviética. Se trataba de una potencia con una industria avanzada y algo ineficiente, pero con desarrollo tecnológico importante. Sus días estaban contados. La industrialización socialista, la agricultura estancada e incapaz de alimentar a una creciente población urbana y la manufactura poco competitiva hizo que la caída del régimen fuera inevitable. El principio del fin de la Unión Soviética había comenzado. La decisión de Arabia Saudita en 1985 para dejar de apoyar el precio del petróleo y aumentar la producción hizo que el precio del crudo decayera y con esto presionara la economía soviética. Obligado a tomar prestado de Occidente para pagar las importaciones de grano, Rusia perdió gran parte de su influencia estratégica, primero sobre Europa del Este y luego sobre sus repúblicas soviéticas. Las reformas de Glasnost y Perestroika, reformas económicas y democráticas del presidente Gorbachev, darían el inicio a la transformación política del país. Con la hiperinflación, un golpe de Estado al poder político debilitado y el hambre que se avecina, en 1991 la Unión Soviética se disolvió. Transición al libre mercado. Después del colapso de la Unión Soviética,
Rusia había llevado a cabo una transformación sin precedentes, pasando de una economía centralmente planificada a una economía de mercado globalmente integrada. Los procesos de privatización fueron altamente desorganizados y mayormente involucrados en casos de corrupción. Estas paraestatales fueron entregadas principalmente a empresas con conexiones políticas, los oligarcas. Yeltsin, el nuevo líder de Rusia, llevó a cabo esta transición con una serie de reformas, principalmente sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y algunos economistas norteamericanos. El resultado fue desastroso, con el PIB real decayó a más de un 40% en el 99. La hiperinflación acabó con los ahorros personales, el crecimiento del crimen y la miseria se extendió rápidamente. En medio de la pobreza generalizada y la incertidumbre que siguió a la disolución del sistema soviético, la tasa de fecundidad de Rusia cayó de 2.2 nacimientos por mujer en el 87 a 1.17 en el 99, según el Banco Mundial. Aunado a esto, las dificultades en la recolección de impuestos limitarían los ingresos del gobierno, lo que solo fomentaría el colapso de la economía y fomentaría la dependencia de los préstamos a corto plazo, por parte de la comunidad internacional, para así financiar el déficit presupuestario, lo que llevaría a la crisis financiera rusa del 98. Durante la década de los 90, Rusia fue el mayor prestatario del Fondo Monetario Internacional, con préstamos por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, de manera sorprendente, Rusia se recuperó de la crisis financiera del 98 a una velocidad que nadie esperaba. Gran parte de la razón de la recuperación fue la devaluación del rublo, lo que logró que los productores nacionales fueran más competitivos a nivel nacional e internacional. En los primeros años del nuevo siglo, las reformas económicas continuaron, y esto siguió favoreciendo al crecimiento económico. Cabe mencionar que Rusia recibió un impulso importante gracias al aumento de los precios de las materias primas, lo que nos lleva a observar un primer indicador claro de la importancia del precio del petróleo en la economía rusa. El PIB creció un promedio de 7% por año. Los ingresos disponibles fueron más del doble. El número de personas que se encontraban viviendo por debajo del nivel de la pobreza se redujo del 30% en 2000 al 14% en 2008. Aunque la inflación permanecía siendo un problema para el Banco Central, había un síntoma de prosperidad y desarrollo, reconocido internacionalmente y percibido nacionalmente. Después de 16 años de negociaciones, la pertenencia de Rusia a la OMC fue aceptado en 2012. En 2013, Rusia fue reconocida como una economía de altos ingresos por el Banco Mundial. Situación actual de Rusia desde su posición geográfica y la nueva crisis económica. Rusia cuenta con un gran número de empresas nacionales exitosas. Entre estas se encuentran las petroleras como Gazprom, que es una de las compañías energéticas más grandes del mundo y de la cual el gobierno ruso controla la mitad de sus acciones. Además de Gazprom, Rusia cuenta con empresas del mismo sector como Rosneft, Lukoil y TNK-BP, que se encuentran entre las 10 mayores petroleras privadas del mundo. La inversión extranjera directa neta en los últimos años en Rusia ha tenido un gran contraste. Además, Rusia cuenta con 25 tratados de libre comercio. A través de los años, Putin ha hablado en varias ocasiones de la necesidad de diversificar la economía y alejarla de su dependencia del petróleo y el gas, fomentando así un sector de alta tecnología. En 2012, el petróleo, gas y derivados representaron más del 70% de las exportaciones totales. Este modelo económico parecía funcionar de manera exitosa, hasta que en 2013 comenzó a mostrar sus límites, cuando después de varios años de buen rendimiento, su economía dejó de crecer a altos ritmos y solo creció un 1.3. El fenómeno ha continuado y es importante resaltar cómo esta desaceleración se da al mismo tiempo en que se da la segunda caída del precio del petróleo más grande desde que se disolvió la Unión Soviética. Sin embargo, se han buscado diversas explicaciones para comprender la desaceleración, incluyendo prolongada recesión en la Estados Unidos, que es el mayor socio comercial de Rusia, la falta de capacidad de diversificar la industria y los problemas demográficos. La agitación política en la vecina Ucrania añade a la incertidumbre y ha desincentivado a la inversión. Según la encuesta proporcionada por Financial Times en 2012, Rusia fue el segundo país con el mejor desempeño económico entre los G20, por detrás de Arabia Saudita, y durante este periodo de más de 10 años de crecimiento se vio directamente reflejado en la sociedad rusa. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Rusia cuenta con un IDH alto
y que fue creciendo conforme la democracia y la liberación del mercado fueron tomando fuerza. Crimea. Tras la anexión de Crimea en marzo del 2014 y la presunta participación de Rusia en el conflicto actual en Ucrania, ha llevado a los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón a imponer sanciones financieras, energéticas y de defensa. Algunos países miembros de la Unión Europea estaban divididos respecto a implementar estas sanciones que presionarían a Rusia. Sin embargo, se han determinado a seguir el camino de las sanciones y apoyar las decisiones de la OTAN. Esto sin duda alguna llevó a la caída del rublo ruso y desató temores de una crisis financiera. Rusia respondió con sanciones contra una serie de países, incluyendo un periodo de un año de prohibición total de las importaciones de alimentos de la Unión Europea y los Estados Unidos. De acuerdo con el Ministerio de Economía de Rusia, en julio del 2014, el crecimiento del PIB en el primer semestre de este año fue del 1%. A partir del segundo trimestre del 2015, la inflación, en comparación con el segundo trimestre del 2014, fue del 8%. La economía se había contraído un 4,6%, donde además entró en recesión. Sanciones tras Crimea y Ucrania. Actualmente, cualquier ayuda internacional a Rusia puede ser considerada como poco probable debido a las intervenciones militares rusas en Ucrania. Los funcionarios en el gobierno de Estados Unidos han dicho que a pesar de la crisis financiera por la que se atraviesa Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea no aliviarán las sanciones económicas impuestas debido a la anexión de Crimea y la asistencia a los separatistas que luchan en Ucrania en la guerra en el Donbass. Estados Unidos está totalmente consciente de que las sanciones han afectado negativamente a la economía de Rusia hasta el momento, y también esperan que estas sanciones conduzcan a un mayor deterioro de la economía. Las sanciones también han contribuido a la depreciación del rublo, ya que a las empresas rusas se les ha impedido girar sobre la deuda, lo que obliga a las empresas a cambiar sus rublos por dólares u otras monedas extranjeras en el mercado para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses. La caída en los precios del petróleo. La industria del petróleo en Rusia es una de las más importantes del mundo. Rusia tiene las mayores reservas y es el mayor exportador de gas natural. Tiene las segundas mayores reservas de carbón, la octava mayor reserva de petróleo y es el mayor exportador de petróleo en el mundo en la producción de petróleo per cápita. El precio del petróleo cayó de $10 por barril en junio del 2014 a $60 por barril en diciembre del mismo año. La caída en los precios del petróleo fue causado por un desplome en la demanda de este mismo en todo el mundo, como también el aumento de la producción de gas shale en los Estados Unidos. Esto golpeó duro a Rusia, ya que como hemos podido observar con los datos anteriores, cerca de la mitad de los ingresos del gobierno provienen de la venta del petróleo y gas. En noviembre del 2015, el precio del petróleo se ha visto rondando los $40 por barril. Petróleo, el común denominador. Para poder entender la crisis actual del petróleo, tenemos que entender cómo es que funciona el mercado. Sin embargo, abundar en esta explicación podría desviarnos de nuestro objetivo inicial, por lo que solo haremos una breve explicación de cómo es que este funciona. El petróleo crudo es el producto más comercializado activamente en el mundo. Los mercados más importantes están en Londres, Nueva York y Singapur, por el petróleo crudo y los productos refinados o derivados, como la gasolina y el diésel. Se compran y se venden en todo el mundo. Sin embargo, esta comodidad es controlada por unos cuantos estados y empresas privadas. El petróleo crudo viene en muchas variedades y calidades, dependiendo de su contenido específico y de dónde procede es el valor que tiene en el mercado. El petróleo es la materia prima por excelencia. Está en todas partes, en formas de plástico, fertilizantes, gas, electricidad, en todas partes. En teoría, los precios del petróleo deberían estar en función de la oferta y la demanda. Cuando la oferta y la demanda aumentan, los precios deberían bajar y viceversa. Pero la realidad es diferente. El estado del petróleo, como la fuente preferida de energía, ha complicado su precio. La demanda y la oferta son parte de la ecuación compleja que tienen estos elementos de grandes desafíos en la geopolítica internacional. El gas shale en Estados Unidos reordenó la estabilidad de los productores de petróleo en los últimos años.
El descubrimiento de este recurso derivado del petróleo ha ayudado al país a lograr volúmenes casi récord de producción. Según la Administración de Información de Energía, la producción del petróleo en Estados Unidos se estima que alcanzó un pico de 9,7 millones de barriles este año. La última vez que la producción fuera tan alta sería en 1972, cuando la producción alcanzó un máximo de 9,6 millones de barriles por día. Esto quiere decir que una razón crucial para entender la caída del precio del petróleo es el rol de Estados Unidos en las negociaciones de distribución del recurso y cómo éste pasa de ser un importador del recurso a un exportador en solo unos pocos años. Entonces, la demanda del petróleo está bajando y la oferta está subiendo de manera acelerada, lo que hace que los precios bajen. Relación Rusia-México. Las similitudes entre Rusia y México podrían parecer escasas, sin embargo estos dos países comparten ciertas similitudes. Una de ellas es la importancia de sus reservas de petróleo y la dependencia que tienen sobre este. La baja del precio del petróleo también ha afectado al país. El gobierno mexicano ha pronosticado rebajas por 8.9 millones de dólares para el presupuesto de 2016. La dependencia de un tercio del presupuesto en ingresos petroleros le ha pasado factura a las finanzas mexicanas. Sin embargo, existen algunos lazos económicos entre estas dos naciones, y lo podemos observar en la balanza comercial que existe entre ellos. Entre los principales productos mexicanos exportados a Rusia, observamos los vehículos, carnes de animales de la especie bovina, tubos de intubación y el tequila. Estos son los productos mexicanos que más nos demanda el país ruso para su uso o consumo. Por otra parte, los productos que más importamos desde Rusia son el hierro o acero, urea, mercancías para el programa de promoción sectorial de la industria siderúrgica, aleaciones de aluminio y abonos, minerales o químicos que contengan nitrato y fosfato. Estos son los productos con mayor demanda de México para Rusia. Ahora, sobre las principales importaciones que Rusia demanda a nivel global se encuentran la maquinaria y equipo, los productos químicos y el caucho, así como artículos alimenticios y materias primas de agricultura. Con esto nos podemos dar cuenta que estos productos son los más difíciles de conseguir para este país, debido a sus excéntricos climas o preferencias en la creación de otros productos. Además, estos productos van dirigidos principalmente para alimentar a su población, y durante el fin de la época soviética observamos que tuvieron gran escasez y fue una de las variables que sepultaría el bloque soviético. Rusia cuenta con muchos socios comerciales, debido a que es un país impresionantemente grande y con una alta demanda de ciertos productos. Entre sus principales socios comerciales se encuentran los países de Francia, Alemania e Italia. Debido a su cercanía con dicho país, es más fácil y menos costoso las transacciones y negociaciones. Las conclusiones. Rusia no solo es extremadamente dependiente del petróleo y de la volatilidad de su precio, sino que también condiciona sus importaciones de otros bienes. Si algo se puede observar en la economía rusa desde años antes de que cayera el bloque soviético, es que la producción de petróleo no solo le da para mantener su economía interna, sino que también satisface sus necesidades en exportaciones. Creemos que además en el futuro reciente esta dependencia no va a tener un cambio significativo y la economía rusa seguirá siendo castigada mientras los precios no se recuperen. Para que un Estado tenga crecimiento y desarrollo consideramos que existen tres elementos claves. Uno es la educación, las políticas económicas adecuadas y una política de seguridad nacional fuerte. Sin embargo, necesariamente tiene que existir una correlación entre estos tres factores y tienen que estar adecuadamente coordinados. El contador con recursos naturales no te garantiza un éxito rotundo, como lo podemos ver en el caso de Rusia y en la lectura de Por qué los países fracasan, donde los autores Acemoglu y Robinson sí mencionan la importancia que tienen las instituciones financieras para determinar las economías de ciertos países. Y esto lo podemos ver en la manipulación de los precios de petróleo, en el caso de Rusia. También creemos que la hipótesis manejada en esta lectura acerca de la influencia de la cultura también juega un papel importante sin ser determinante. Esto lo podemos ver en cómo la
en cómo la cultura de los rusos se determinó por su pasado soviético y uno de los mayores desafíos sería el cambio de paradigma. Esto nos ayuda a ver que este cambio de estructura cultural ha impactado en el número cada vez menor de personas de edad de trabajar en Rusia, un problema que se remota a los choques económicos y sociales de la década de 1990, como ya fue explicado anteriormente. Después de todos los aprendizajes que logramos a través del semestre y la larga investigación que llevamos a cabo, podemos decir que nuestra hipótesis establecida es un inicio. Es muy cercana a la realidad y Rusia definitivamente se va a afectar por su dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, debemos recalar que si Rusia continúa con una fuerte inversión a la educación y canaliza la mejor manera sus políticas económicas, el crecimiento y desarrollo en su país volverá a crecer, siempre y cuando las tensiones geopolíticas de Medio Oriente y en Ucrania las obliguen a lo contrario.